Hace unas horas subí un corto a YouTube que hablaba de un sueño premonitorio que tuve hace muchos años. La verdad es que premonitorio es el único, pero tuve otro que era una premonición de lo que iba a ocurrir, pero que yo en su momento no supe interpretar. Hace años mi padre trajo a casa una especie era un perro, no sé si era un juguete, una pequeña escultura, no sé, pero se lo había encontrado y era como, bueno, era un perro con unos ojos rojos color rubí que brillaban muchísimo. Me pareció siempre horroroso. Y ahí lo puso mi padre en la cocina y siempre me llamó la atención el hecho de que le gustara esa cosa, ese juguete, porque él era una persona con una gran sensibilidad artística y no lo entendía. Pues 3 días antes de fallecer mi padre, soñé con ese perro, estaba rodeado de una oscuridad total y sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Y luego apareció una figura fantasmagórica, la típica figura con velo, y mi marido me despertó ya que estaba teniendo una pesadilla y lo estaba pasando bastante mal. Pues 3 días después falleció mi padre. Por tanto, fue como un sueño premonitorio, me estaba anunciando algo muy malo, muy nefasto, pero claro, no supe interpretarlo en su momento. Y la verdad es que los sueños siempre han fascinado a la humanidad, desde la antigua Mesopotamia, pasando por el antiguo Egipto, con Grecia y Roma, y más cercano a nosotros en el siglo XX tenemos a dos grandes psicoanalistas, Sigmund Freud y Carl Jung. Para Freud, los sueños eran una manifestación del inconsciente y contenían nuestros conflictos y deseos más reprimidos. Y para Jung, pues él postuló la existencia de unos arquetipos y símbolos universales que aparecían en los sueños. Lo cierto es que y todas las personas que han analizado los sueños, la interpretación del sueño va a depender mucho de tu cultura y de tus creencias. Creo que eso no cabe lugar a duda. ¿Qué más os iba a decir? Es que tengo una chuleta porque quiero hablar de tantas cosas, pero ya más cerca de nosotros, ya ahora mismo en el siglo XXI, sí que hay un movimiento, hay una corriente que está intentando darle una explicación científica a los sueños. Hay una psicóloga evolutiva llamada Deirdre Barrett, que es también directora jefe de la revista Dreamings, que intenta darle esa explicación científica. Pero es difícil, porque cuando uno sueña, al día siguiente, cuando se despierta, se acuerda del sueño, pero unas horas después no se acuerda. E incluso si se acordase, ¿cómo interpretas el sueño? Bueno, pues para ella da esta explicación. Para ella, los sueños sirven para hacer una limpieza de la mente. Y por tanto, para ella, Freud y Jung pues son unos chamanes supersticiosos. Yo no soy psicóloga evolutiva, obviamente, pero no estoy del todo de acuerdo. Porque ¿cuántas veces no he soñado? Hace tiempo que no sueño con eso, pero en el pasado, cuando era más joven, sí soñaba que iba descalza por la calle, o que iba desnuda, o incluso que iba desnuda subiendo una escalera de caracol. Bueno, imaginaos el panorama para el que viniera detrás. Pero bromas aparte, sí que algo reflejan esos sueños, que vas descalza, que estás desnuda, pues son como unas inseguridades. Es lo que opino. Yo creo que esos sueños sí que se pueden interpretar de esa manera. Pero hay un sueño que para mí es de lo peor. Antes de esto sí que también he soñado en más de una ocasión, bueno, en el pasado, que estaba en África, en una cabaña, pero una cabaña alargada,
con el techo de heno y estaba dentro con unos colonos. Y digo que eran colonos porque iban vestidos como los típicos colonos británicos. Si habéis visto la película Mogambo, pues entenderéis de lo que hablo. Pero bueno, hay un sueño que y ese sueño ha sido reiterativo, igual que ir descalza o desnuda. Y luego he tenido otro sueño que para mí es el peor, peor incluso que la pesadilla que tuve, que me anunciaba la muerte de mi padre. Es soñar que tenía un examen y que no había estudiado. O sea, que iba al examen sin haber estudiado. Me levantaba, me despertaba con sudores fríos. O sea, para mí eso era de lo peor. Porque cierto es que mis estudios me costaron sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas. Y soñar eso es angustioso. Pero bueno, quiero acabar con lo siguiente. El refranero es muy sabio en todos los idiomas. Y en francés hay un refrán que reza lo siguiente: La nuit porte conseil, que significa la noche aporta, trae consejo. ¿Qué significa? Pues cuando uno se va a la cama con problemas, con preocupaciones, pues después de un sueño reparador, al día siguiente uno se despierta mucho mejor y en ocasiones tiene la solución o la respuesta a ese problema.